de producto de solubilidad. Con esta anteúltima presentación es la última presentación de equilibrio químico. O sea que van a ver que muchos de los ejercicios que les voy a dar, que vamos a ver en la presentación de hoy, son del estilo de los que venimos viendo durante los ejercicios de las últimas 2 unidades. ¿Y por qué es muy importante e interesante este tema? Porque en muchos sistemas biológicos, en organismos vivos, pero también en procesos industriales, muchas veces es necesario mantener el valor de pH casi constante, independientemente o a pesar de que se agreguen ciertas cantidades de ácidos o bases. De hecho, como para que tengan una idea, la capacidad para transportar el oxígeno que tiene la hemoglobina de la sangre es muy sensible a las variaciones del pH. De hecho, un cambio en 0,5 unidades en el valor de pH puede ser fatal. Entonces, para mantener el valor de pH dentro de un rango aceptado de valores, disculpen, seguimos agregando gente. Les decía entonces que para mantener el pH dentro de un valor muy acotado de valores, el cuerpo emplea una combinación de compuestos conocidos como soluciones amortiguadoras. Vamos a ver de qué se trata esto. En la clase anterior analizamos las concentraciones de equilibrio en solución que contienen un ácido o una base débil, como puede ser en este caso el ácido débil, el ácido acético, y una sal soluble de ese ácido débil, o también podría ser de una base débil, en este caso un ácido débil. Esta sal soluble, en este caso, es el acetato de sodio. Entonces, el funcionamiento de una solución amortiguadora depende del efecto del ion común, ¿sí? Si se fijan, acá el ácido débil como la sal soluble de este ácido débil tienen un ion común. Y de hecho, esto se basa en un caso especial del principio de Le Chatelier. Si analizamos estas disoluciones desde la perspectiva del principio de Le Chatelier, veamos. ¿El acetato de sodio qué es? ¿Qué es el acetato de sodio? Lo tienen acá. Una sal, exactamente, es un compuesto iónico soluble, ¿sí? Y por lo tanto es un electrolito fuerte. Mientras que, al ser un electrolito fuerte, perdón, el acetato de sodio, lo que vemos es que se ioniza por completo en solución acuosa, es por eso que tenemos la flecha de reacción de reactivos a producto. Mientras que el ácido acético es un electrolito débil, por lo tanto, se ioniza parcialmente. Entonces, tanto el ácido débil como la sal son fuentes de iones acetato, ¿sí? Por eso hablamos del efecto del ion común. La disociación completa del acetato de sodio proporciona una concentración elevada de aniones acetato, y esto hace que el equilibrio de ionización del ácido acético se desplace hacia la izquierda debido a que la concentración de acetato aumenta, estos iones acetato se combinan con los hidronios para formar más ácido acético, no ionizado y a su vez también agua. Entonces, el resultado es una disminución de la concentración de hidronios, o en otras palabras, la presencia de el ion acetato agregado ocasiona que el ácido acético se ionice menos de lo que lo haría normalmente. ¿Se entiende? No, bien, pregunte. Sí, ¿desde dónde? Con esto recién empiezo, pero ahora vamos a ver paso a paso cómo se forma una solución amortiguadora. Pero lo que yo les decía es, hasta acá estuvimos viendo concentraciones de equilibrio que contienen un ácido o una base débil y una sal soluble de ese ácido débil o de una base débil. Acá estamos viendo un ácido débil, en el próximo ejemplo vemos una base débil. Lo que vemos es que
el electrolito fuerte, la sal soluble, en este caso el acetato de sodio, se ioniza totalmente y, perdón, en solución acuosa tenemos iones sodio y aniones acetato, ¿sí? Mientras que en el caso del ácido acético, perdón, aceptamos a alguien más. En el caso del ácido acético, que es un ácido débil, se ioniza parcialmente en solución, por lo tanto tenemos algunas moléculas del ácido acético, pero también protones y aniones acetato. Lo que vemos es que la incorporación del anión acetato, producto de la ionización del acetato de sodio, fíjense, por eso estamos diciendo que el efecto del ion común es un caso especial del principio de Le Chatelier. Tengo el ácido acético en agua y agrego el acetato de sodio. El acetato de sodio se ioniza totalmente, libera. Si yo agrego a la solución esta, de acá abajo, ¿sí? La del electrolito débil, agrego más aniones acetato, ¿hacia dónde se...? ¿A dónde, en qué parte se cortó? No sé si me escuchan. Bien, les decía, repito, concentraciones de iones que en solución contienen un ácido débil y una sal de ese ácido débil, ¿sí? Lo que vemos es que si tenemos una solución de ácido acético, como es este caso que les estoy señalando, en solución tenemos algunas moléculas de ácido acético, protones y aniones acetato. Ahora, si agregamos una solución de acetato de sodio, ¿sí? Que se ioniza totalmente, estamos agregando aniones acetato. Entonces, si yo agrego aniones acetato, de acuerdo al principio de Le Chatelier, ¿sí? ¿Hacia dónde se tiene que desplazar esta reacción? Juan, que tenías la duda. Hacia la izquierda, exactamente, porque el principio de Le Chatelier lo que nos decía es que la solución, en realidad el equilibrio se va a desplazar de forma de contrarrestar el cambio que hizo que la solución saliera que el sistema saliera del equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá, que el efecto del ion común, ¿sí? Que es, ay, seguimos aceptando gente, esto de que se conecten tarde. Vemos que el efecto del ion común es un caso particular del principio de Le Chatelier, donde el agregado de, por ejemplo, en este caso, una sal que provee un ion común, hace que el equilibrio se desplace y por lo tanto la concentración de protones disminuye. Dios, la próxima clase no los acepto más si entran tan tarde. Bien, ¿se entendió hasta acá, Juan? ¿Quedó un poco más claro? Bien, buenísimo. De esta manera, entonces, podemos decir que cuando una solución de un electrolito débil, como vimos recién un ácido débil, se altera por el agregado de uno de sus iones que proviene de otra fuente, es decir, teníamos la solución del ácido acético y la solución se alteró porque agregamos el ion acetato proveniente de la disolución del acetato de sodio, la ionización del electrolito débil se inhibe, ¿sí? La ionización. Ahora, la ionización de una base débil también disminuye si agregamos un ion común. Por ejemplo, si consideramos una disolución que contiene una base débil, como es el amoníaco, y una sal soluble de esa base,
como es el cloruro de amonio, hagamos el mismo análisis. Fíjense, el cloruro de amonio es una sal soluble, se ioniza por completo en solución acuosa, tenemos aniones cloruro y cationes amonio, mientras que el amoníaco es una base débil, en solución, fíjense, tenemos la doble flecha de reacción, la ionización es parcial, y lo que vemos es que también se forman cationes amonio y aniones oxidrilo, ¿sí? Nuevamente, fíjense que tenemos la presencia de un ion común, al igual que lo vimos recién, con un ácido débil, con una base débil y una sal de esta base débil, la disociación completa del cloruro de amonio nos proporciona una concentración de amonio tan elevada que hace que el equilibrio en la ionización del amoníaco se desplace nuevamente hacia la izquierda, debido a que los amonios que está agregando el cloruro de amonio reaccionan con los grupos oxidrilo formando más amoníaco no ionizado y agua. En otras palabras, el resultado es la disminución de la concentración de oxidrilo, o lo mismo que dijimos antes, la presencia de un ion común, como es en este caso el acetato, agregado por el cloruro de amonio, va a hacer que la base débil se ionice menos de lo que lo haría normalmente. Sí, fíjense que entonces en el caso de un ácido débil o una base débil y la sal soluble de ese ácido o de esa base débil, eh, al adicionar un ion común, hace que el equilibrio se desplace y por lo tanto que la concentración, en este caso de oxidrilos, en el anterior de hidronios, disminuya. ¿Quedó claro? Acá tenemos entonces dos conceptos muy importantes. Bien, sigamos entonces. Como les decía, y todo esto, ¿por qué? Vamos a tratar de entender el concepto de soluciones amortiguadoras. Al principio les decía que para mantener el pH de un sistema acuoso dentro de un rango de valores acotado, es necesario usar una combinación de compuestos llamados sistemas amortiguadores. De hecho, una solución amortiguadora, buffer o tampón, ¿sí? Estos nombres son equivalentes, se compone de un par conjugado ácido-base débil que va a resistir cambios drásticos en el pH luego de que se agreguen pequeñas cantidades de ácido o de base, ¿sí? En la bibliografía, entonces, siempre que hablemos de soluciones amortiguadoras, buffer o tampón, vamos a estar hablando de estas soluciones formadas por la combinación de un ácido y una base débil, que, como dice acá, va a resistir el cambio de pH, incluso luego de que agreguemos un ácido o una base. De hecho, como les decía recién, el funcionamiento de la solución buffer depende del efecto del ion común, es decir, un caso especial del principio de Le Chatelier. Bien, ahora, una solución amortiguadora, ¿por qué resiste los cambios de pH? Resiste los cambios de pH al agregar un ácido o una base, debido a que contiene un ácido que sirve para neutralizar los iones oxidrilos que se agreguen, como una base para neutralizar los hidronios que se agreguen. Sin embargo, el ácido y la base, en la solución amortiguadora, no se pueden consumir entre sí a medida que se lleva a cabo la reacción de neutralización. Entonces, estos requerimientos se cumplen, como puede ser el primer ejemplo, que vimos el ácido acético y el acetato, donde teníamos el ion común acetato, o el caso del amoníaco y el cloruro de amonio, que teníamos el ion común amonio. Entonces, se van a preparar mezclando un ácido o una base débil con una sal de dicho ácido o base débil. No. Disculpen, ¿siguen ahí?
Sí, sí. Bien. ¿Dónde se cortó? ¿En qué momento se cortó? ¿Hasta dónde escucharon? Cuando usted dijo no, se cortó. Uy, ¿dónde habrá sido? ¿Hasta esta diapositiva? Sí, justo en esa. Bien. Entonces, les decía que la solución amortiguadora resiste estos cambios de pH porque tiene un ácido que va a reaccionar con los oxidrilos que se agreguen y una base que va a reaccionar con los hidronios que se agreguen para neutralizarlo. Entonces, las soluciones amortiguadoras se preparan mezclando un ácido o una base débil con una sal de dicho ácido o dicha base débil. Por eso es lo primero que vimos. Si consideramos una solución buffer que tenga esta forma, ¿sí? Como si fuese un ácido débil, y por lo tanto va a tener la sal de ese ácido débil, podemos describir la constante de ionización del ácido de esta forma, ¿sí? Como la concentración de los iones en solución sobre la del ácido débil. A partir de esta ecuación, lo que vemos es que si despejamos la concentración de hidronios, vemos que el valor de pH va a depender del valor de la constante de ionización del ácido y la relación entre el ácido débil y su base conjugada. ¿Sí? Por eso es importante ver cómo está relacionada el valor de la constante de ionización del ácido con la reacción del equilibrio de disociación de la solución amortiguada. Fíjense, ¿cómo funciona? Veamos cómo funciona entonces una solución amortiguadora más allá de lo que les comenté recién. Inicialmente tenemos una solución amortiguadora en la cual las concentraciones del ácido débil y la base conjugada son iguales. Si agregamos algún electrolito que provea grupos oxidrilos, esto hace que reaccionen con el ácido de la solución para producir agua y la base conjugada, ¿sí? Entonces, si agregamos iones oxidrilo al buffer, esta reacción produce que la concentración del ácido débil disminuya y que la concentración de la base conjugada aumente. Sin embargo, siempre y cuando las cantidades de ácido débil y su base sean grandes en comparación con la cantidad de oxidrilos agregados, esta relación no cambia mucho y el pH se mantiene constante, ¿sí? Esto si agregamos alguna solución que provea iones oxidrilos. Ahora, ¿qué pasa si agregamos una sustancia que proporciona hidronios? Estos reaccionan con el componente básico de la solución amortiguadora y produce un ácido débil, en este caso, y agua. Nuevamente, al agregar más hidronios al buffer, la reacción ocasiona que la concentración de la base conjugada disminuya y la concentración del ácido débil aumente. Nuevamente, siempre y cuando la relación entre el ácido débil y la base conjugada sea Profe, disculpe, ahí le están pidiendo por el chat si puede repetir. bien, ¿desde dónde más o menos? ¿Se cortó o porque no se entiende? Bien, ¿desde dónde, Juan, más o menos? ¿Podría repetirlo desde donde dice que se agregan iones oxidrilos, por favor? Sí, desde el principio. Gracias. Bien, fíjense, ¿cómo funciona una solución amortiguadora? ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Solución amortiguadora, dijimos, está formado por un ácido débil y su base conjugada, ¿sí? En iguales concentraciones. Ahora dijimos que una solución amortiguadora tiene la capacidad de regular, ¿sí? De controlar las variaciones de pH, ya sea por el agregado de un ácido o por el agregado de una base. Si yo agrego un ácido, ¿qué estoy agregando? Bien, ¿y si agrego una base? ¿Qué?
Exacto. Entonces, fíjense, agregamos a esta solución amortiguadora alguna otra solución que nos provea grupos oxidrilos, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que tenemos acá es una solución que nos provee estos grupos oxidrilos. Fíjense que aumenta la concentración de la base conjugada, tiene sentido, porque para eso es una base. Al agregar entonces oxidrilos, reaccionen con el ácido débil de la solución, produciendo ácido débil más los grupos oxidrilos agregados, ¿sí? Es una base, forman agua y la base conjugada. Entonces, si agregamos una solución que provee oxidrilos, otra vez estamos agregando iones comunes a parte de la solución amortiguadora, el agregado de estos grupos oxidrilos a la solución amortiguadora produce que la concentración del ácido débil disminuya, ¿sí? Y la concentración de la base conjugada aumente, precisamente porque están reaccionando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Sin embargo, acá vemos el efecto de la función amortiguadora, la acción amortiguadora de la solución. Siempre y cuando las cantidades de ácido débil y su base conjugada en la solución buffer sean grandes comparado con la cantidad de, en este caso sería oxidrilo que se agregue, esta relación no cambia mucho, y por lo tanto la variación de pH es pequeña. ¿Se entendió ahí? Discúlpenme que acepto a alguien más. ¿Sí? Buenísimo, Juan. Espero que sea el sí de si se entendió recién. Decime si no y repito, no hay problema. Entonces, bárbaro. Esto si agregamos entonces alguna solución, un electrolito que me provea, que agregue grupos oxidrilos. ¿Qué pasa ahora si agregamos una sustancia que nos proporcione hidronios? ¿Sí? Por lo tanto, un ácido, ¿sí? Ha de ser un ácido esta solución. Lo que vemos es que si agregamos protones a esta solución original, ¿sí? Es como que ahora partimos de esta solución amortiguadora y agregamos alguna solución que nos trae protones, vemos que estos protones reaccionan con el componente básico de la solución amortiguadora y forman un ácido débil y agua. Entonces, al agregar estos protones, hacemos el mismo análisis que recién, la concentración de la base conjugada disminuye y la concentración del ácido débil aumenta. Nuevamente, siempre y cuando la relación entre el ácido débil y la base conjugada, que es la que vemos acá, sea pequeña con respecto al agregado, el cambio de pequeño, ¿sí? El valor del pH permanece prácticamente constante. Exactamente, sí, Matías. O sea, la única forma que agregamos hidrógeno, como les decía recién, es solución que los tenga, ¿sí? Como les decía recién, agregamos, por ejemplo, acetatos, aniones acetato. ¿Y cómo agregamos esos iones acetatos? Y bueno, estamos agregando el acetato de sodio, que es un compuesto iónico soluble, y como se ioniza totalmente en solución, aporta el anión acetato. Acá es lo mismo, ¿sí? Van a tener una solución amortiguadora y, por ejemplo, les va a decir, bueno, ¿qué pasa si agregamos hidróxido de sodio? ¿O qué pasa si agregamos ácido clorhídrico? ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona una solución amortiguadora? Buenísimo. Funciona entonces contrarrestando el efecto del agregado de una base o de un ácido, dado que precisamente contiene un ácido que neutraliza la base y una base que neutraliza a los protones del ácido agregado.
Bien, sigamos entonces. Como los pares conjugados ácido-base comparten un ion común, que es lo que venimos viendo, para calcular el pH de una solución buffer, podemos usar el mismo procedimiento que empleamos recién para entender el efecto del ion común. Sin embargo, también es posible usar una ecuación derivada de esta ecuación que fue la que planteamos con la constante de ionización del ácido. Esta ecuación es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que permite calcular el pH de forma directa. Puede ser el pH o el pOH de una solución amortiguadora de una forma más directa. Entonces, fíjense, si tenemos una solución amortiguadora preparada con un ácido débil y la sal de ese ácido débil, discúlpenme que aceptamos a alguien más, tardecito para conectarse. Entonces, si tenemos una solución amortiguadora preparada a partir de un ácido débil y la sal de ese ácido débil, la ecuación de Henderson-Hasselbalch tiene esta forma, donde podemos calcular el pH como el potencial de la constante de ionización del ácido más el logaritmo del cociente entre la concentración de la base conjugada y el ácido conjugado. ¿Sí? Esta, fíjense que es una forma mucho más simple calcular el pH, siempre y cuando tengamos el par conjugado ácido-base, ¿sí? No se olviden de esto, porque después se ven los ejercicios que como ven que esto es mucho más simple, quieren calcular el pH de esta forma y no siempre se puede. Precisamente tenemos que tener pares conjugados ácido-base, ¿sí? Ahora, si preparamos una solución amortiguadora compuesta por una base débil y una sal de esa base débil, la ecuación de Henderson-Hasselbalch tiene esta forma que nos dice que el pOH es igual al potencial de la constante de ionización de la base más el logaritmo del cociente entre la concentración del ácido conjugado y de la base. Precisamente la capacidad amortiguadora, esto que amortigüe la solución, el agregado de una base o de un ácido, es la cantidad de ácido de base que mi solución puede neutralizar antes de que pH comience a cambiar, ¿sí? Ya sea por el agregado de un ácido o de una base. Entonces, fíjense, cuando la concentración de la base, en cualquiera de las dos expresiones, cuando la concentración de la base es igual a la concentración del ácido, el pH particularmente para este caso, es prácticamente igual al potencial de la constante ácida. Y esto nos da el pH óptimo de cualquier buffer, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y fíjate, Juan, lo que les mostraba acá recién en el grafiquito este que ven acá abajo, ¿sí? Si yo tengo una solución amortiguadora con este valor de pH, fíjate que el agregado de protones, o sea, de un ácido o de una base, prácticamente no me modifica el pH. No sé si alcanzan a verlo, pero de pH 7 pasamos a 6,9 a 7,1. Se dice que la solución está amortiguada, ¿sí? Precisamente tiene este complejo que va a reaccionar con el ácido, con la base que se agregue, la base con el ácido que se agregue, amortiguando el ácido, la base incorporada, y por lo tanto haciendo que no haya variaciones de pH apreciables, ¿sí? Es lo que les decía, fíjense, la hemoglobina de la sangre que se encarga de transportar el oxígeno es muy sensible a los cambios de pH. Si cambia el valor de pH en 0,5, o sea, acá de 7 pasa a 7,5, eso puede ser fatal. Entonces, estos sistemas precisamente son tan precisos porque en sistemas biológicos variaciones de pH tan grandes pueden ser muy perjudicial para el sistema. ¿Se entiende? Bien. Digamos, entonces. Resumiendo, podemos decir que en las soluciones buffer los cambios de pH se reducen al mínimo debido a que la base reacciona con los hidrógenos agregados, produciendo más ácido débil, como vimos recién,
mientras que el ácido del buffer reacciona con los oxidrilos agregados, produciendo más base débil, y esto básicamente es en lo que se basa la acción amortiguadora de estas soluciones. Recuerden, siempre que diga amortiguadora, buffer o tampón, estoy refiriéndome a la misma solución. Entonces, supongamos ahora que deseamos preparar una solución buffer con un determinado pH. Un análisis interesante es lo que vimos recién, que si las concentraciones molares de ácido y base conjugadas son más o menos iguales, es prácticamente el valor del potencial de la constante ácida. Nos piden amortiguador, es decir, una solución amortiguadora de fosfatos, o sea, con una base de fosfatos, que tenga un pH de 7,4. Sabemos que el ácido fosfórico, lo vimos la clase pasada, es un ácido poliprótico, se ioniza en 3 etapas, primero liberando este protón, tiene esta constante de ionización de la primera etapa, luego liberando el segundo protón con esta constante de ionización, y por último, el último protón con esta constante de ionización. Si la concentración de ácido y base, como les decía yo acá, son prácticamente iguales, el pH es prácticamente igual al potencial de la constante ácida. Entonces, teniendo en cuenta, estos valores, ¿qué etapa les parece que sería la más útil para preparar esta solución amortiguadora de fosfatos? A partir de este valor de la constante de ionización del ácido de cada una de las etapas, ¿qué puedo calcular? ¿Alguien ahí? ¿Se volvió a cortar? Nuevamente se cortó. Disculpen, chicos. Yo les decía, si estas son las constantes de ionización de cada una de las etapas de ionización del ácido, este valor, con este valor, ¿qué puedo calcular? Ahí Luciana dijo algo. Con el valor de la constante de ionización del ácido, ¿qué es el menos logaritmo de la constante de ionización del ácido? Luciana, ¿qué es el menos logaritmo de cada? Precisamente el menos logaritmo de la constante de ionización de cada una de las etapas es el pKa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el menos logaritmo de 7,5 por 10 a la menos 3? Acuérdense que la expresión potencial básicamente nos habla de eso, del menos logaritmo, acá de la concentración de hidronios, o del menos logaritmo del valor de la constante de ionización del ácido. Entonces, Juan, que en algún momento habías dicho que a vos te parecía que era esta etapa, ¿cuánto es el menos logaritmo de 7,5 por 10 a la menos 3? ¿Tienen las calculadoras a mano? Bien, 2,12, fíjense. Y dijimos que estamos buscando una solución con un pH de 7,4. Si la concentración de base, concentración molar de base conjugada y ácido es prácticamente igual, el pH se puede asemejar al potencial de la constante ácida. Entonces, esta etapa no me sirve, ¿sí? Porque tiene un valor muy bajo. De la segunda etapa, el menos logaritmo de 6,2. Es la que más se aproxima a la segunda etapa. Exactamente.
es 7,21 y el menos logaritmo de 4,8 por 10 a la menos 13 es 12,32. Precisamente, al igual que lo que están diciendo en el chat y lo que mencionaron recién, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, vemos que el más adecuado de los tres sistemas amortiguadores es el que combina al hidrógeno fosfato de sodio y el dihidrógeno fosfato, precisamente porque el pKa del ácido está más cerca del pH deseado. Utilizando entonces la expresión de Henderson-Hasselbalch para un ácido débil y su base conjugada, el valor de pH que buscábamos era 7,4, de la ecuación, las etapas de ionización del ácido, vimos que el potencial de la constante ácida es 7,21, simplemente operamos, ¿sí? Se resta, nos queda el logaritmo, considerando la inversa del logaritmo, vemos que un sistema amortiguador de fosfato con un pH de 7,4 podría prepararse, por ejemplo, disolviendo un ácido y una sal, como el hidrógeno fosfato de sodio y el dihidrógeno fosfato de sodio en una relación 1,5. ¿Sí? Esta es una forma entonces de preparar una solución amortiguadora con un pH definido, ¿sí? Por ejemplo, el plasma sanguíneo, que tiene que tener un pH de 7,4. Si yo quisiera preparar una solución amortiguadora que esté a este valor, por ejemplo, la podría preparar disolviendo este ácido débil y esta sal de ese ácido débil, ¿sí? En esta proporción. De ejercicios de este tipo vamos a tener. Bien, ¿hasta acá queda claro esto? ¿Cómo el sodio era un ejemplo, Matías? Es todo equilibrio lo que estamos viendo. Esta es la última parte de equilibrio y fíjense que retomamos el concepto de pares ácido-base conjugado, efecto del ion común, principio de Le Chatelier, son cosas que veníamos viendo, a la cual le agregamos el concepto de solución amortiguadora, que está formado por un ácido débil y su base conjugada. O sea que sí, tienen que repasar porque son varias cosas que ya venimos viendo. Solamente agregamos una aplicación particular, que es de una solución que permite amortiguar las variaciones de pH de una solución luego de agregar un ácido o una base. Entonces, sigo un poquito más. La clase pasada describimos una titulación ácido-base como el proceso en el cual una solución que tiene una concentración conocida se coloca en la bureta y se agrega para determinar el volumen de una solución cuya concentración se quiere determinar. Siendo particularmente una titulación ácido-base, el análisis cuantitativo de la cantidad de ácido o base que reacciona con una base o con un ácido hasta que se neutraliza. Entonces, a lo largo de una titulación, que es este proceso, es posible graficar una curva de titulación. Una curva de titulación es este tipo de gráfico donde se grafica el pH en función de la cantidad de ácido o de base que se agrega, ¿sí? Fíjense, si en este caso, en el Erlenmeyer, tenemos una base y agregamos un ácido, entonces graficamos la variación de pH en función de los mililitros de ácido agregado. Mientras que si en el Erlenmeyer tenemos un ácido y agregamos una base, graficamos la variación de pH en función del volumen de la base que se está agregando. La titulación, entonces, la solución que tiene la concentración conocida es la que está en la bureta, y en los Erlenmeyer tenemos un volumen específico de una solución, pero de la cual no conocemos la concentración. Es nuestro analito, precisamente, de ver cuántos mililitros de la solución estándar o valorada agregamos, es que podemos calcular la concentración de esta solución.
¿Sí? ¿Se entiende lo que es una titulación? ¿Se entiende, chicos? Que no sé si se corta, si me escuchan, si no. Perdón, probablemente sea mi conexión. Les decía que entonces la titulación, y en particular una titulación de este estilo, que es ácido-base, nos permite graficar el cambio de pH a medida que se agrega un ácido o una base a una solución, ¿sí? La solución que tengo en la bureta es la de concentración conocida, es una solución estándar o patrón, tiene una concentración conocida. Mientras que en el Erlenmeyer tengo un volumen específico de una solución de la cual yo no conozco la concentración. Entonces, la curva de titulación me va a permitir graficar el cambio de pH a medida que agrego un ácido o una base. ¿Y hasta qué momento lo voy a agregar? Precisamente lo voy a agregar hasta que neutralice la base o neutralice el ácido, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó bien, profe. Buenísimo. Entonces, hay dos puntos, imagínense, por ejemplo, si yo tengo un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, y una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, perdón, las dos son soluciones incoloras, ¿sí? Entonces, la titulación es un procedimiento en el cual yo, ¿en qué momento dejo de agregar la base? Bueno, si estoy hablando de este tipo de curvas de titulación donde grafico el pH en función del volumen de la base agregada, y bueno, acá adentro tendré que meter un pHímetro, ¿sí? E ir evaluando cómo cambia el pH. Si yo mido en el instante inicial el pH de esta solución, ¿qué pH les parece que tendrá? ¿Mayor, menor o igual a 7? O sea, menor a 7. Bien. Ahora, empiezo a agregar, y esto relacionado con el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y si mido el pH de la solución que tengo acá arriba, el hidróxido de sodio, ¿qué pH tendrá? Menor, mayor o igual a 7. Básico, mayor, exactamente. Entonces, a medida que empiezo a agregarle el hidróxido de sodio, fíjense que el valor de pH empieza a subir, ¿sí? Sube hasta un punto, fíjense que estamos hablando de reacciones de ácido-base o de neutralización, en el cual el punto de equivalencia es precisamente el punto en el que reaccionan cantidades químicamente equivalentes de ácido y de base, ¿sí? A su vez, otro de los puntos importantes de la titulación es el punto final, en el cual el indicador cambia de color. ¿Qué quiere decir esto? Como las dos soluciones son incoloras, ¿sí? Les dije, una forma de ver cuando la reacción se neutralizó es midiendo el pH. Entonces, vamos agregando base, vamos agregando el hidróxido de sodio, hasta que en un momento la solución va a tener un pH de 7. El tema es que si seguimos agregando base, el pH de la solución sigue subiendo, y precisamente el valor de pH de esta, si seguimos agregando hidróxido de sodio, va a ser mayor a 7, ¿sí? Entonces, otro procedimiento, una solución que es Diana, no se te escucha. Se cortó, profe, Se cuando cortó. dijo otro procedimiento. bien. Gracias por acordarse la última palabra, si repito a partir de ahí. Otro procedimiento, les decía, es agregar un indicador, porque estas dos soluciones son incoloras, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un pHímetro para ir registrando el valor de pH, la variación de pH,
El otro procedimiento implica utilizar una solución que se llama indicador, que yo agrego acá, ¿sí? Y el indicador tiene un color en medio ácido y tiene otro color en medio básico. Entonces, ahora se los explico en detalle lo que es un indicador. Entonces, el punto en el que la solución cambia de color es el punto final, ¿sí? Y básicamente me está diciendo que el medio dejó de estar en medio ácido para neutralizarse. Y si sigo agregando, va a estar en medio básico. En una titulación ideal, el punto final y el punto de equivalencia tienen que coincidir, ¿sí? Pero esto, bueno, no siempre es así. ¿Se entendió cómo es una volumetría? Bien. Entonces, el punto final de una titulación, como les decía, se determina a partir del valor de la constante ácida del indicador. Generalmente el cambio de color tiene lugar, fíjense, en un intervalo de 1,5 a 2 unidades de pH. Fíjense en esta tabla. Existe una gran variedad de indicadores. Tenemos, por ejemplo, los más utilizados por nosotros, y ahora vamos a ver por qué, son la fenoftaleína, el azul de bromotimol, el rojo de metilo. Claro, exactamente, Juan. Y fíjense que cada uno de estos indicadores tienen un color en medio ácido y tienen otro color en medio básico. Yo, por lo general, el indicador que voy a usar es el que me dé el cambio con mayor contraste. Por eso se utiliza tanto la fenoftaleína, porque si se fijan, en medio ácido es incolora y en medios más bien básicos vira. Se te cortó de nuevo, Diana. En vira. Chicos, esperen un ratito que ahí le pregunto a Diana si puede volver a entrar. Por tercera vez, discúlpenme. Ahí está. Está terrible la conexión. Sí, de terror. No sé si es la lluvia o qué. Ayer estuvieron trabajando acá enfrente de mi casa y también estuvo cortado mucho tiempo, puede ser por eso también. ¿Me escuchan ahí? Retomo acá los indicadores. ¿Ven la presentación ahí? No, todavía no. No se ve. A ver. Vuelvo a presentar. Ahí sí. Ahí se ve. Ahora está cargando.
Bien, buenísimo. Entonces les decía que uno de los indicadores que más se utilizan como indicador ácido-base es la fenoftaleína, porque fíjense, es incolora en medio ácido y vira a un rosado en medio básico. En cambio, el azul de bromotimol pasa por un verde intermedio que puede llegar a ser confuso a la hora de determinar en qué momento tengo que cerrar la bureta porque se ha alcanzado el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, en la práctica vamos a elegir el indicador de manera que el pH al cual el indicador cambia de color incluya al punto de equivalencia, ¿sí? Por eso hablamos particularmente de la fenoftaleína. Bien, entonces ahora yendo un poquito más atrás, ¿qué es un indicador? Un indicador es una sustancia orgánica que, como les decía, tiene un determinado color dependiendo de la concentración de hidroños o del pH de la solución. Entonces, dependiendo del color que tiene el indicador o que exhibe en ese momento, nos indica la acidez o la alcalinidad de una solución. Hay 3 indicadores que viran muy claramente en el rango de pH de 3 a 11. Ellos son el rojo de metilo, ¿sí? Fíjense que tienen colores rosa oscuro o rojos a pH menores a 4, tiene un color amarillo a pH mayor a 7 y tiene un color de rosa amarillo, vira entre rosa amarillo entre pH 4 y 7. Precisamente como este rosadito me complica un poco la existencia, es que no es de los más utilizados, por lo menos cuando hacemos las prácticas de laboratorio, porque precisamente estos colores intermedios por ahí dificultan determinar el punto de equivalencia. El azul de bromotimol tiene un color amarillo a pH menor a 6, color azul a pH mayor a 8 y entre 6 y 8 vira de amarillo a verde azulado. Y la fenoftaleína, como les decía, es incolora a pH menores a 7, es más rosa a pH mayores a 10 y entre 7,5 y 9 vira de incoloro a rosa. Entonces, muchos indicadores ácido-base son ácidos orgánicos débiles. Por ejemplo, el azul de bromotimol tiene una constante de ionización de 7,9 por 10 a la menos 8 en soluciones acuosas y su expresión de la constante de ionización se puede expresar de esta forma, donde este H y N representa las moléculas de ácido no ionizadas y este IN es su base conjugada. La característica esencial de un indicador ácido-base es que precisamente las concentraciones de estas especies, del ácido y de la base conjugada, deben tener colores completamente distintos, el ácido débil y la base conjugada. De hecho, la cantidad relativa de cada una de estas especies va a determinar el color de la solución, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en este caso el azul de bromotimol, y lo que decíamos antes de incolora a rosa en el caso de la fenoftaleína. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense en esta reacción química, ¿qué pasa si agregamos un ácido? De acuerdo al principio de Le Chatelier, ¿qué pasa en esta reacción si agregamos un ácido? Diana, ¿te perdimos? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Nos quedamos en la pregunta. Sí, gracias Luciana, exactamente. Si agregamos un ácido, se favorece la reacción hacia la izquierda y por lo tanto se van a producir más moléculas del ácido débil. Por el contrario, si agregamos una base,
se favorece la reacción hacia la derecha y producimos entonces más iones del color 2 o de la base conjugada. Entonces, la expresión de la constante de ionización la podemos reordenar de esta forma, lo que nos demuestra que la relación entre la base conjugada y entre las concentraciones de la base conjugada y el ácido débil dependen de la concentración de hidronios y, bueno, también de la constante de ionización del ácido. ¿Sí? Esta es la forma en la que funciona un indicador. Sigo rapidito porque, nada, mi conexión está complicada, pero cualquier cosa me preguntan por el chat. Entonces, muchos de los primeros indicadores eran colorantes vegetales, por ejemplo, fíjense, el jugo del repollo morado es un indicador universal. Este tipo de indicadores son indicadores ácido-base que tienen un intervalo continuo de colores en un amplio rango de pH. Fíjense cómo varía el color del jugo del repollo en función del valor del pH del medio, ¿sí? Otros indicadores universales son, bueno, todos este tipo de frutas y verduras que tienen este tipo de pigmentación, como las cerezas, las cebollas moradas, los rabanitos, cuyo color de la solución varía de acuerdo al pH del medio. Bien, veamos ahora un ejemplo. Fíjense, nos dice, consideremos la titulación de 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar con una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar. En el laboratorio, el experimento se dispondría de esta forma, ¿sí? Tenemos un Erlenmeyer en el cual tenemos los 100 mililitros de ácido clorhídrico y agregamos unas gotitas de fenoftaleína. La fenoftaleína, dijimos, en medio ácido es incolora, por lo tanto, no se distinguen acá. Y en la bureta, lo que tenemos es el hidróxido de sodio 0,1 molar. Entonces, tenemos que llegar a neutralizar esta solución, ¿sí? Si yo mido, por ejemplo, el pH de la solución que está en el Erlenmeyer, la que voy a titular, ¿qué valor de pH les parece que tendrá? ¿Mayor, menor o igual a 7? Exactamente, tengo un ácido. Este valor de pH también lo puedo calcular a partir de la reacción de disociación del ácido. Entonces, antes de que yo comience a agregar el hidróxido de sodio, tengo esta reacción, ¿sí? La reacción de disociación del ácido fuerte en protones y en aniones cloruro. Entonces, ¿cuál les parece, teniendo en cuenta entonces estos datos, que es el valor del pH de esa solución en una primera etapa en la que todavía no agregué nada de hidróxido de sodio? ¿Cómo calculo ese pH? Bien, ¿y cuánto les da eso? ¿Alguien tiene calculadora de los que están ahí? Exactamente, el menos logaritmo de la concentración de hidronios me da un pH de 1. Y tiene sentido, porque estamos hablando por el momento de la solución de ácido clorhídrico, ¿sí? Es importante que siempre hagan este análisis, porque hay ejercicios en los que, por ejemplo, tienen una base y les da pH 3 y lo dejan así como está. Entonces, evalúen en función de la sustancia que tengo si es coherente el valor de pH que me da. Entonces ahora abro la bureta, ¿sí? La bureta es esta pipeta volumétrica con un robinete, la abro, esta llavecita, y empieza a gotear la solución de hidróxido de sodio, la base fuerte. Empiezo a titular, y luego de que agregué 20 mililitros del hidróxido de sodio 0,1 molar, que esto lo veo acá porque la bureta está graduada, luego de agregar los 20 mililitros, ¿cuál será la reacción que describe el proceso?
Bueno, es la reacción que venimos viendo, la de neutralización, la reacción ácido-base. Tenía el ácido clorhídrico en el Erlenmeyer, agregué 20 mililitros de hidróxido de sodio, se empieza a formar cloruro de sodio y agua. ¿Se acuerdan que todos estos tipos de ejercicios de equilibrios químicos los planteábamos teniendo en cuenta la concentración inicial de reactivos y productos, el cambio a lo largo de la reacción y luego de la reacción? ¿Cuál es la concentración en una etapa inicial de reactivos y de productos? Fíjense. Bien, esa es la concentración. Ahora si me dices que yo tengo ácido clorhídrico 0,1 molar, ¿sí? 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar, y que se han agregado los 20 mililitros del hidróxido de sodio 0,1 molar, lo que yo veo es que en una etapa inicial esto corresponde a 0,001 mol, o lo que es lo mismo, 10 milimoles, ¿sí? Han reaccionado, era lo que tenía inicialmente, que van a reaccionar con los 20 mililitros de hidróxido de sodio, estos 2 milimoles, en una etapa inicial no tengo cloruro de sodio. Como de la estequiometría de la reacción vemos que esta es mol a mol, a partir de los mililitros del hidróxido de sodio que reaccionan, se consumen, se combinan entre sí y se forma la misma proporción de cloruro de sodio. Entonces, lo que yo veo acá es que la concentración del ácido clorhídrico que no reaccionó en el volumen total, ¿cuál es el volumen total ahora de mi solución? La que estoy midiendo acá en el Erlenmeyer. Exactamente, tenía los 100 iniciales del ácido clorhídrico y agregué 20 del hidróxido de sodio. Entonces, la concentración del ácido clorhídrico que no reaccionó en el volumen total es 0,067 molar, ¿sí? El número de moles de ácido clorhídrico en el volumen total de la solución. Entonces, ¿cuál será el pH de esta solución? Acuérdense, el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte, un ácido fuerte, en solución me permite tener aniones cloruro y iones hidronio. Entonces, ¿cuál les parece que es el pH de esta solución? ¿O cómo calculo? Yo hago el número, pero ¿cómo calculo el pH de esta solución? En la que tengo 100 mililitros de ácido clorhídrico y 20 mililitros de hidróxido de sodio. Exactamente, entonces el menos logaritmo de la concentración de hidronios me da el pH de la solución. Lo que vemos precisamente es que el valor del pH de la solución va a depender de la cantidad de ácido fuerte que todavía no se neutraliza, ¿sí? Fíjense que todavía, después de agregar 20 mililitros de hidróxido de sodio, esta solución no se neutralizó. Por lo tanto, si yo la estuviese viendo, esta solución sigue incorrecta. Bien, sigo titulando, sigo agregando hidróxido de sodio. Al agregar los 50 mililitros de hidróxido de sodio, planteo nuevamente la reacción y las concentraciones, ¿sí? Agregué entonces 50 mililitros de hidróxido de sodio, teníamos estos iniciales, estos agregados de hidróxido de sodio. Por la estequiometría de la reacción veo lo que se está formando, y en este caso, luego de agregar los 50 mililitros de hidróxido de sodio, veo que nuevamente la concentración del ácido clorhídrico que no reaccionó en el volumen total, que ahora también pasa a ser 150 mililitros, tiene que ver con los moles del ácido clorhídrico en el volumen total de la solución. Si tengo esto en cuenta, ¿cuál es el pH de esta solución? ¿Qué pasó ahí? Sí, no habían calculado ningún pH hasta acá.
Eso dice que por ahora el único que calculó el pH con el logaritmo en base 10 fue Franco. Entonces, chicos, luego de que agregamos 50 mililitros de hidróxido de sodio, fíjense, ¿cuál es el valor del pH de la solución? Como la concentración entonces de los hidronios dependerá... Ah, perdón, Luciana, ahí lo habías puesto y Juan arriba también y no lo había visto, discúlpenme. Precisamente, como entonces la concentración, en este caso, del ácido clorhídrico que no reaccionó aún en el nuevo volumen total de la solución, me da una concentración de 0,033 moles por litro de ácido clorhídrico. En función de esto tengo la concentración de hidronios, puedo calcular el pH, veo que la solución todavía es ácida. Si a simple vista vería que todavía es incolora. Ahora, si sigo agregando hidróxido de sodio, puedo plantear nuevamente la reacción y luego de agregar 100 mililitros del hidróxido de sodio, lo que veo es que han reaccionado completamente, la concentración del ácido clorhídrico es 0, esto implica que se agregó suficiente cantidad de hidróxido de sodio como para neutralizar el ácido clorhídrico del Erlenmeyer. Este precisamente es el punto de equivalencia de la titulación. Y lo que yo vería en este caso es que de la combinación entre un ácido fuerte y una base fuerte, se forma una sal neutra y por lo tanto el pH del medio es igual a 7. Y en este caso, la fenoftaleína debería haber virado. La solución entonces deja de ser incolora para estar de color rosado. Ahora, si yo siguiera agregando hidróxido de sodio, lo que vemos es, como estoy agregando más hidróxido de sodio a los moles de ácido clorhídrico que ya tenía, veo que en este caso tengo exceso de hidróxido de sodio y de hecho este exceso de hidróxido de sodio va a determinar el valor de pH de la solución. Entonces, y como estoy agregando una base, no solo va a determinar el valor de pH, sino específicamente va a determinar el valor del pOH de la solución. Entonces, ¿cuál les parece? Después de agregar 110 mililitros de hidróxido de sodio, que tengo exceso de hidróxido de sodio, ya pasamos por el punto de equivalencia, ¿cuál les parece que va a ser el valor del pH del medio? Exactamente, y de hecho no solo mayor a 7, sino que lo puedo calcular. Tengo este exceso de hidróxido de sodio, el volumen total, fíjense, que ahora son 210 mililitros, porque tenía 100 mililitros de ácido clorhídrico y agregué 110 de hidróxido de sodio, tengo una concentración de hidróxido de sodio de 4,7 por 10 a la menos 3. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿cuál es el valor del pH de esa solución? Bien, Lara, les hice un truquito ahí, estaba esperando que me dijeran que el pH era igual a 2,3. Precisamente, como después del punto de equivalencia el pH solo depende de la concentración del exceso de la base fuerte, el pH tiene que ser mayor a 7 y la concentración que yo estoy viendo acá es de hidróxido de sodio. Entonces, si yo calculo el menos logaritmo de 4,7 por 10 a la menos 3, obtengo un valor de 2,3, el pOH.
por lo tanto, el pH es de 11,6, ¿sí? De hecho, esto es lo que veríamos en la práctica. Esta es otra titulación, pero es parecida, ¿sí? En el punto en que vira la solución, veremos que esta cambia de color. ¿Qué cosa, Juan? Porque yo al tener la concentración de hidróxido de sodio, ¿sí? Porque fíjate, en este caso, si yo agrego más hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, la concentración del ácido clorhídrico yo ya lo neutralicé, ¿sí? Porque de la estequiometría de la reacción vemos que es mol a mol. Estoy agregando hidróxido de sodio en exceso, veo que la concentración es esta de hidróxido de sodio, por lo tanto es la concentración de oxidrilos. Esto es el pOH, ¿sí? 4,7 por 10 a la menos 3, el pOH, como la sumatoria del pH más el pOH es 14, puedo calcular el valor de pH. ¿Se entiende? Si yo tengo un pH de 2,3 está mal, ¿sí? Porque tengo exceso de base fuerte. Bien, buenísimo. Bien, entonces, hasta acá vimos la primera parte, no me queda mucho, pero voy a tratar de acelerar un poquito, así queda tiempo para preguntas y para práctica. Hasta acá hablamos de compuestos que eran altamente solubles en agua, ahora vamos a hablar de algunos compuestos que son menos solubles. Estos compuestos son muy importantes en muchos fenómenos naturales, por ejemplo, como hablamos hace un par de clases, en el caso de los dientes, se componen mayoritariamente de este compuesto, que es hidróxido de calcio hidratado, conocido como hidroxiapatita, que es un compuesto que es poco soluble. Cuando el esmalte de los dientes se disuelve en medio ácido, se producen las caries. De hecho, en presencia de un medio ácido, la sobresaturación de estos protones estimula la salida de los minerales con la consiguiente disolución de parte de esta hidroxiapatita, por lo tanto, esta placa bacteriana destruye el esmalte de los dientes. Entonces, para que nosotros hagamos un análisis cuantitativo de la cantidad de un compuesto que se disolverá en agua, partimos del concepto de equilibrio químico. Y de hecho, el grado en que una sustancia se disuelve en otra va a depender tanto de la naturaleza del soluto como del solvente, de la temperatura y de la presión en el caso de los gases. Fíjense, consideremos una solución de cloruro de plata que está en contacto, como nos dicen las dobles flechas, con cloruro de plata sólido. Entonces, debido a que esta sal se comporta como un electrolito, es válido suponer que todo el cloruro de plata se disuelve en agua y se disocia en iones plata y aniones cloruro. ¿Cómo planteo, en este caso yo, la constante de equilibrio de esta reacción? ¿Cómo les parece que planteo la constante de equilibrio de esta reacción? Bien, pero ¿qué pasa, Matías, particularmente acá? Fíjate que el cloruro de plata es sólido, ¿sí? Así que no lo agregábamos a la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio, como de cualquiera de las reacciones que veníamos viendo hasta acá, está dada por la concentración de los productos, ¿sí? De la concentración de los iones en solución de la plata por la de cloruro. Fíjense que en este caso no puse la K o la Kc, sino que puse KPS. El KPS se conoce como la constante del producto de solubilidad. De hecho, el producto de solubilidad de un compuesto es el producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes, cada uno elevado a la potencia del coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio, ¿sí? Fíjense entonces que tiene la misma forma
De hecho, es una constante de equilibrio en el que evaluamos la solubilidad de un compuesto de acuerdo al producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes. En lo que vemos acá es que si planteamos la reacción, por ejemplo, para el fosfato de calcio, en solución tenemos cationes calcio y aniones fosfato. ¿Cómo les parece que quedará la expresión de la constante del producto de solubilidad para esta reacción? Dejen el Fernet y volvamos al KPS. ¿Cómo queda la expresión de la constante del producto de solubilidad para la reacción del fosfato de calcio? Puede ser, profe, la concentración molar del calcio elevado al cubo y por la concentración del tetraóxido de fósforo elevado al cuadrado. Exacto, del fosfato, el anión fosfato elevado al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Y tengan mucho en cuenta esto porque ahora vamos a ver qué pasa con la solubilidad y estos coeficientes estequiométricos. Entonces, el valor de la constante del producto de solubilidad nos da una idea de la solubilidad de los compuestos. Por ejemplo, ¿alguno vio las estalactitas que se forman en las cavernas? Este tipo de formaciones minerales están compuestas de carbonato de calcio que se forman precisamente por un equilibrio ácido-base y de precipitación, porque el dióxido de carbono reacciona con el agua, forma ácido carbónico, el cual ataca y disuelve las formaciones de carbonato de calcio, dando lugar a este tipo de hábito mineral como son las estalactitas. Fíjense, tenemos algunos valores del producto de solubilidad de sales a 25 grados centígrados. Si yo les pregunto, miren esta tabla y ¿cuál les parece que es el compuesto menos soluble? ¿Cuál de todas esas sales es la menos soluble o la más insoluble? En realidad es la menos soluble, porque todas se disuelven en parte. ¿El sulfuro de plata? ¿El? ¿Sulfuro de plata puede ser? Hay un bromuro de plata acá. ¿Por qué bromuro de plata? Aunque creo que dijeron otra cosa ahí. Dijeron sulfuro de plata. Sulfuro de Sulfuro plata. de plata. Bien, tengo sulfuro de plata, bromuro de plata, hidróxido de hierro, carbonato de calcio. Miércoles, tengo una variedad. Primero, carbonato de calcio no, porque es el ejemplo que acabo de dar, ¿sí? Las estalactitas se forman precisamente por la disolución del carbonato de calcio con el ácido carbónico. Si yo les pido que se fijen cuál es la sal menos soluble y tienen los valores de la constante de producto de solubilidad que estamos diciendo que nos da una idea de la solubilidad del compuesto, ¿cuál les parece que es la sal menos soluble? Y esto me da idea de que no tienen mucha noción de lo que significan los exponentes. Bien, alguien lo dijo también al principio, lo están diciendo acá. Fíjense que el sulfuro de plata tiene un valor de la constante del producto de solubilidad de 0,50 ceros y un 6, ¿sí? El sulfuro de plata, es la sal menos soluble. Cuanto menor es el valor de la constante del producto de solubilidad, del KPS, menos soluble será la sal, ¿sí? Bien, mírenlo en detalle, porque yo sé que se marean con estos exponentes. ¿Y cuál es el más soluble ahora? Muy bien, Lara, el cloruro de plomo, ¿sí? Por 10 a la menos 4. Este valor es 0,00024, ¿sí? Mientras que este es 0,5006. Bien, sigamos entonces.
Entonces, la disolución de un sólido iónico en medio acuoso puede darse para cualquiera de las siguientes condiciones. Una solución que no esté saturada, una solución saturada o una solución sobresaturada. Entonces, cuando tenemos una solución, por ejemplo, para que tengan una idea, la solubilidad del cloruro de sodio, de la sal de mesa, es de aproximadamente 6 moles por litro, o lo que equivale a 360 gramos por litro. Fíjense la cantidad de sal que se puede disolver en un litro de agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vaso con 100 mililitros de agua y agrego 30 gramos de cloruro de sodio, teniendo en cuenta este valor de solubilidad, ¿les parece que se va a disolver toda la sal? Sí, exactamente. De hecho, esta solución no está saturada, ¿sí? Porque se disolvió toda la sal, pero ¿cuál es el máximo de sal que puedo disolver en estos 100 mililitros de agua? 36 gramos, ¿puede ser? Exactamente. Entonces, cuando yo disuelva 36 gramos en 100 mililitros de agua, la solución va a estar saturada. En este caso todavía no está saturada. ¿Qué pasa cuando agrego ahora 40 gramos de cloruro de sodio a 100 mililitros de agua? Se sobresatura la solución. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo más concentración, o sea, tengo más Digo de la soluto sal. de lo que puedo poner de solvente. Exactamente. Tengo exceso de soluto. El agua, estos 100 mililitros de agua van a disolver los 36 gramos de cloruro de sodio y me van a quedar 4 sin disolver, ¿sí? Esta solución está mal, es sobresaturada. Bien, sigamos. Entonces, para las concentraciones de iones que no correspondan a las concentraciones de equilibrio, nuevamente utilizamos el cociente de reacción, esta vez para predecir si se va a formar un precipitado o no. Entonces, en el caso de la solución de cloruro de plata que veíamos recién, el cociente de reacción tiene esta forma, ¿sí? Igual al valor de la constante de equilibrio, o sea, la expresión es igual. La concentración de plata, de iones plata, por la concentración de aniones cloruro. Las relaciones que se pueden establecer entonces entre el cociente de reacción y la constante del producto de solubilidad son estas. Cuando el cociente de reacción es menor a la constante del producto de solubilidad, la solución no está saturada, no tenemos precipitado y si bien hay sólido, se puede disolver más sólido. Cuando el cociente de reacción es mayor a la constante del producto de solubilidad, la solución está sobresaturada, tenemos precipitado. Y cuando el cociente de reacción es igual a la constante del producto de solubilidad, la solución está saturada, la concentración de los iones son iguales y por lo tanto está en equilibrio. ¿Sí? Fíjense que es el mismo análisis que hacíamos en los ejercicios de equilibrio químico. Ahora, existen dos formas de expresar la solubilidad de una sustancia, y esta puede ser la solubilidad, que es el número de gramos, la masa de soluto por litro de solución, y la solubilidad molar, que se expresa con la letra S minúscula, que es el número de moles de soluto por litro de solución. Como estamos hablando de moles por litro, hablamos de molaridad. Entonces, tanto la solubilidad como la solubilidad molar son cantidades prácticas para trabajar en el laboratorio y se utilizan para determinar el valor de la constante del producto de solubilidad mediante estos pasos. Entonces, lo que yo puedo hacer en función de los datos que me dé el problema es determinar la constante del producto de solubilidad a partir del valor de solubilidad que me dé el compuesto, o determinar la solubilidad del compuesto a partir del valor de la constante del producto de solubilidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y muchas veces incluso es práctico utilizar este tipo de diagramas donde vemos la solubilidad de distintas sales por gramos de agua, puede ser, también por litros, lo más general, en función de la temperatura. Vemos que la solubilidad
de estas sales aumenta prácticamente en todos los casos a medida que aumenta la temperatura. Fíjense este ejemplo, y ya vamos redondeando. Nos dice, experimentalmente se determinó que la solubilidad del sulfato de calcio, del yeso, es 0,67 gramos por litro. Nos piden que calculemos la constante del producto de solubilidad. ¿Qué es lo primero que debería hacer yo en este enunciado? ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? Muy bien, planteamos la reacción. Bien, y con los datos que tengo, ¿qué puedo calcular? La masa molar del compuesto. Y más que la masa molar, la concentración molar, ¿sí? Fíjense, nos dice que tenemos 0,67 gramos por litro, 0,67 gramos de sulfato de calcio por litro, sabiendo a 32 gramos, podemos determinar la concentración molar. Entonces, de esta forma, el equilibrio de solubilidad se puede expresar en el equilibrio de acuerdo a esta reacción química. Fíjense, de la estequiometría de la reacción, vimos que por cada mol de sulfato de calcio forma un catión calcio y un anión sulfato. Entonces, si planteamos la constante de equilibrio de esta reacción, es decir, la constante del producto de solubilidad, vemos que es igual a la concentración de calcio por la concentración de iones calcio por la concentración de aniones sulfato, ¿sí? Como tenemos precisamente el valor de la concentración, es simplemente reemplazar, lo que nos da que en el equilibrio el valor de la constante del producto de solubilidad es 2,4 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esta es la forma, fíjense que es muy simple, en la cual determinamos el valor de la constante del producto de solubilidad de esta sal. Poco soluble, ¿sí? Es 0, la solubilidad es 0,00024. ¿Qué pasa ahora si en vez de darnos la concentración o determinar la concentración y calcular el valor de la constante del producto de solubilidad, tuviésemos este valor, el del KPS, y nos pide determinar la solubilidad molar? Nuevamente, lo que haríamos en este caso es, la determinaríamos planteando el equilibrio de solubilidad, ¿sí? Tenemos la reacción inicial, vemos que en una etapa inicial no se forma nada de producto, pero a medida que avanza la reacción se va a formar algún determinado valor de iones calcio y de aniones sulfato. El tema es que no sabemos cuánto. Sin embargo, tenemos el valor de la constante de producto de solubilidad. Sabiendo que este valor es 2,4 por 10 a la menos 5, estos valores están tabulados para determinadas temperaturas, planteamos la expresión del equilibrio de solubilidad. Dijimos que el KPS es igual al producto iónico, en este caso iones calcio y aniones sulfato. ¿Cuáles son las concentraciones en este caso? En el equilibrio. Ese, exactamente. Entonces, la constante de producto de solubilidad era dato, 2,4 por 10 a la menos 5. La concentración en el equilibrio de iones calcio es alguna determinada cantidad S, y la de aniones sulfato también. S por S me da S al cuadrado, despejo, precisamente el cuadrado pasa como raíz, y lo que veo es que la concentración de los iones es de 4,8 por 10 a la menos 3 molar. Fíjense que en el primer caso determinamos el KPS a partir de la solubilidad, y acá determinamos la solubilidad molar en función del KPS, o sea, a partir del dato de la constante del producto de solubilidad.
¿sí? Lo más importante en este tipo de ejercicios, cuando tenemos el valor del KPS y nos pide calcular la solubilidad molar, es que planteen bien la reacción, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviese, bueno, ahora lo vemos, otro ejemplo un poquito más complicado que simplemente se equivocan porque si, por ejemplo, esto fuese S por S al cuadrado, ¿qué me queda acá? Es el cubo. S al cubo, exactamente. Si esto fuera S por 2S al cuadrado. S por 2S al cuadrado. 2S al cubo. ¿Cuánto? 2S al cubo. No, fíjense, se los escribo ahí en el chat, pero alguien lo escribió. S por 2S. A ver, 2S elevado al cuadrado. No sé si entiende ahí. Si se entiende. Exactamente, si es 2S al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, S por S es al cuadrado. Entonces es 4S cubo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado precisamente cómo hacen el producto de exponentes de igual base. Es una tontera, pero muchos se equivocan en los parciales en este tipo de calculitos. Bien, entonces, cuando hacemos los cálculos de solubilidad o de constante producto de solubilidad, es importante recordar que la solubilidad es la máxima cantidad de sustancia que se puede disolver en una cantidad dada de agua. La solubilidad molar es el número de moles de soluto por litro de solución. El producto de solubilidad, es decir, el KPS, es una constante de equilibrio, de hecho tiene la misma expresión, y tanto la solubilidad molar como el producto de solubilidad se refieren siempre todos a una solución saturada. Entonces, conocer las reglas de solubilidad y la constante de producto de solubilidad es predecir la formación de un precipitado cuando se mezclan dos soluciones con el fin de obtener un compuesto dado. De esta forma lo que podemos hacer es ajustar la concentración de uno de los iones hasta que el producto iónico exceda el valor de la constante del producto de solubilidad y por lo tanto recuperamos dicho compuesto en forma de un precipitado. Fíjense, veamos este ejemplo, por último. Nos dice, una solución de 200 mililitros de cloruro de bario, 0,004 molar, se agregan a 600 mililitros de sulfato de potasio, 0,008 molar. ¿Se formará precipitado? Nos dice la pregunta. Sí, Matías, es lo que quise poner. Me olvidé el paréntesis, pero es lo que quise poner. Veamos este ejercicio. En solución tengo cloruro de bario y sulfato de potasio. Mezclo estas dos soluciones. Mezclo los 200 mililitros de cloruro de bario con los 600 mililitros de sulfato de potasio. Ahí, en esa solución, ¿qué les parece que tengo? En principio, tengo iones bario, aniones cloruro, aniones sulfato, iones potasio, ¿sí? Tengo estos iones en solución. Ahora, si yo tengo una tablita como esta, ¿sí? Lo que veo es que, por ejemplo, porque metí cloruro de bario y sulfato de potasio. Al tener estos iones en solución, veo que si se forma cloruro de potasio, es como el cloruro de sodio, es una sal muy soluble. En cambio, el sulfato de bario, fíjense que tiene un KPS, una constante de producto de solubilidad, de 1 por 10 a la menos 10, ¿sí? Es una sal poco soluble. Entonces, de acuerdo a las reglas de solubilidad que vimos, el compuesto que podría formarse es el sulfato de bario. Ahora, en estos 200 mililitros de cloruro de bario inicial, ¿cuál es el número de moles de bario más 2? ¿Cómo calculo en esta solución los moles de bario?
Pregunta sencillísima. Tengo 200 mililitros de cloruro de bario, 0,004 molar. ¿Cómo calculo los moles de bario que tengo en esta solución? Es, es como que planteo la ecuación, la molaridad es los moles de soluto por litro y simplemente es como que paso multiplicando la molaridad paso multiplicando los 200 mililitros convertidos en litros por los 0, por la molaridad y eso me da los moles de soluto. Exactamente, planteo la reacción química, el número de moles presente en esos 200 mililitros, como explicaba el compañero, teniendo en cuenta la concentración inicial de la solución, los 200 mililitros, dejo todo en las mismas unidades, ¿sí? Se me van acá litros, mililitros, tengo 8 por 10 a la menos 4 moles de bario. De la misma manera puedo calcular el número de moles de sulfato, ¿sí? En los 600 mililitros de la solución. Tengo 4,8 por 10 a la menos 3 moles de aniones sulfato. Entonces ahora, teniendo el número de moles de bario en el volumen, es posible determinar la concentración. Entonces, en los 800 mililitros finales que voy a tener, puesto que ya mezclé las dos soluciones, la concentración de bario es 1 por 10 a la menos 3, mientras que la concentración de aniones sulfato es de 6 por 10 a la menos 3. Si calculamos el cociente de reacción, vemos que para el sulfato de bario, teniendo en cuenta las concentraciones molares, el valor del cociente de reacción, a partir de compararlo con el valor de la constante de producto de solubilidad, me dice que el cociente de reacción es mayor al valor de la constante de producto de solubilidad. Esto implica que la solución está sobresaturada, se forma precipitado. Por lo tanto, el valor del cociente de reacción nos va a indicar que la concentración de estos iones es demasiado grande, que la concentración de los iones sea igual al valor de la constante del producto de solubilidad, ¿sí? Fíjense entonces que hacemos el mismo análisis que hacíamos con el cociente de reacción y la constante de equilibrio, pero en este caso para ver si se va a formar precipitado o no. ¿Sí? Esta es una forma en la que se pueden recuperar algunos de los compuestos que tengan alto valor agregado. Por ejemplo, en las soluciones de fotografía, que tengo nitrato de plata, que es una solución muy soluble. La plata es un metal que en solución es tóxica por encima de determinada concentración y aparte es un metal valioso. Lo que yo puedo hacer es agregarle, por ejemplo, cloruro de sodio, que es una sal muy soluble, y se forma entonces el cloruro de plata, y de esa forma, que precipita, puedo recuperar la plata, ¿sí? Y no iría a la solución como iones plata, que son tóxicos por encima de determinadas concentraciones, ¿sí? Así que fíjense que este es un procedimiento que tiene mucha utilidad, y que básicamente parte de los mismos conceptos que venimos viendo con equilibrio químico. ¿Quedan dudas hasta acá? Con estos dos temas terminaríamos de ver todo lo que es equilibrio. ¿Dudas, preguntas?